Vamos a empezar este taller sobre izquierda y laicismo. En primer lugar, me vais a disculpar la voz porque ando un poco resfriada. Dicho esto, si tenemos este debate es porque lo necesitamos más que nunca y porque la realidad cotidiana nos ha azotado un poco en la cara. Es un debate que necesitábamos tener desde hace tiempo, que necesita de mucha reflexión y de gente que lleva tiempo trabajando, pensando en cómo construir un Estado y unas instituciones más laicas y cómo nos relacionamos con las identidades religiosas. Por eso hemos traído hoy a Antonio Gómez y a Isidoro Moreno. Este debate llega cargado de muchas polémicas, de dificultades en las instituciones en las que estamos gobernando, de aciertos también, de avances paulatinos, pero sobre todo llega cargado de muchas contradicciones. Y lo que está claro es que quien tiene contradicciones son los que llevan la teoría a la práctica, los que militan en la realidad, los que se enfrentan a los problemas y gobiernan instituciones en las que no nos sentimos cómodas. Y desde luego los que no tienen contradicciones son los que no se enfrentan a la realidad y los que ven un poco ajenos a cómo se politiza sus vecinas, cómo se politiza la gente que conoce. Será muy coherente y estará muy cómodo, pero desde luego nosotros no somos revolucionarias para estar cómodos, ¿no? Nosotros queremos construir otro mundo diferente y eso es difícil y nos equivocaremos, acertaremos, rectificaremos, volveremos a equivocarnos, pero lo haremos juntas. Y en ese camino de cambiar el mundo nos hemos encontrado ahora con cómo nos relacionamos con las identidades religiosas, una reflexión con la que, bueno, pues desde la izquierda tradicional no nos hemos sentido especialmente cómodas. Creo que por la historia del laicismo en el Estado español, Antonio Gómez podrá explicarnos un poco mejor esos por qué. Lo que está claro es que la identidad religiosa no es homogénea, no es una sola, ni es exclusivamente popular, pero tiene manifestaciones de un carácter valor popular y no podemos mantenernos ajenos, mantenernos de lado a ello, porque eso significaría renunciar a un potencial de influir y de liderar con nuestro pueblo. Tenemos que ver cómo nos relacionamos con esas identidades religiosas. Esto no quiere decir per se que todas las identidades que sean capaces de aglutinar tengamos que acercarnos, tengamos que asumirlas, pero sí es verdad que somos capaces de buscar en esta identidad religiosa valores positivos que nos ayuden a tender puentes hacia una identidad laica que al final pues, nos ayude a avanzar hacia la lucha de clases y contra un sistema patriarcal. Dicho esto, ¿no? Esta pregunta, yo me hago una pregunta importante que es cómo desde la izquierda nos relacionamos con las manifestaciones populares de religiosidad. Cómo nos enfrentamos a ellas, cómo somos capaces de ser coherentes desde las instituciones y mantener una relación con ellas, cómo nos saltamos a las trampas que nos va a poner permanentemente la derecha, cómo somos capaces desde la izquierda y desde las instituciones en las que gobernamos y las que participamos a avanzar hacia un Estado y unas instituciones más laicas y hacerlo de forma combinada con este fenómeno. Lo hacemos de una forma rupturista o lo hacemos de una forma más paulativa y progresiva. Creo que hay muchas preguntas por responder y desde luego pues no existe una receta única ni una receta mágica. Por eso tenemos hoy aquí a Antonio Gómez y a Isidoro y ya les presento. Antonio Gómez lleva pues toda su vida en el activismo, investigando y pensando sobre cómo construir un Estado español más laico, explicándonos por sus raíces, sus orígenes. Escribe mucho sobre la Iglesia Católica y sobre las religiones en España, sobre su financiación, está diariamente renovándose con los asuntos que ocurren de actualidad al respecto y en esa línea y en esa tarea funda Europa Laica, pues que precisamente indice en ese asunto. Y está también con nosotros Isidoro Moreno, que es catedrático de Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla, probablemente es la persona que
que más ha escrito e investigado sobre cultura andaluza, y dudo que haya algún andaluz que se considere de izquierda que no la haya leído, si está interesado pues en la antropología y la religiosidad popular andaluza. Le doy paso a Antonio, primero expondrá los dos y después tendremos pues una horita de debate. La izquierda y el laicismo. Realmente el laicismo se considera, normalmente se asocia a una ideología del siglo XIX, algo pasado, algo, digamos, ajeno al mundo de hoy. El laicismo se considera algo francés, ¿no? Algo de liberalismo decimonónico, de algo burgués incluso. Nada más contrario a la realidad. Mira, el laicismo, digamos, nace en el mismo momento que nace la izquierda europea. La izquierda europea nace en la Revolución Francesa. Ahí nace la izquierda que llamamos occidental. Porque claro, la Revolución Francesa inaugura todo un periodo de lo que hoy llamamos la política occidental. La izquierda occidental nace entonces. Los jacobinos dentro de la Asamblea de la Revolución era la izquierda. Pues desde ese mismo momento nace el laicismo. El laicismo se asocia siempre a la secularización, es decir, es un tema de la secularización. Claro, eso tuvo muchísima importancia en el siglo XVIII y XIX, puesto que, en definitiva, lo que se trataba es de dar el poder político, la legitimación del poder político a la soberanía popular. Y en ese sentido es una desacralización, no a las monarquías. Siempre se asocia al ala jacobina de la revolución, el laicismo. El laicismo busca dos cosas. La república es una cosa, es un concepto fundamental. La construcción de la república, la lucha contra el trono y el altar. Eso es el laicismo históricamente. Y supone la república. En la Tercera República Francesa es donde se consolidan los hitos, digamos, para Francia, laicistas por excelencia. La ley de 1905, que significa la ley de separación Iglesia-Estado, y la escuela universal, la escuela laica. Es donde empieza a aparecer ahí digamos, los hitos de la legislación más importante. Pues bien, en la Tercera República Francesa se consolida la imagen, el icono de Marianne. Marianne es la república. Marianne es la figura que vemos en el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo. Esa es Marianne. Marianne se llama Marianne porque es el nombre común. Marianne era el nombre que ponían a las mujeres francesas comúnmente en el siglo XVIII. La idea misma de lo común está en el laicismo. Marianne, el nombre común. Después se representa con un gorro frigio. El gorro frigio es el gorro de la emancipación. Ese gorro es el que se utilizaba en Roma cuando un esclavo era emancipado, conseguía la manumisión. En ese momento se le ponía el gorro frigio, que era el gorro de la libertad, de la emancipación. Cuando matan a César, el símbolo, la consigna que hay era una pica y el gorro frigio encima. Ese es el símbolo de la emancipación, que después vais a ver ese símbolo en multitud de escudos en Latinoamérica, en las repúblicas latinoamericanas, en muchos símbolos y estados norteamericanos donde aparece ese símbolo, el símbolo de la emancipación. Pues bien, esa mujer, Marianne, que es lo común, que es la emancipación, tiene un lema que es libertad, igualdad y fraternidad. Esos lemas son los lemas de la República y son los lemas del laicismo. Es lo mismo. El laicismo es, vamos a decirlo así, es un discurso sobre la República, es una atribución popular a la República. Es decir, es un adjetivo popular a la República. Daros cuenta que el laicismo viene de laicos. Laicos significa pueblo. En griego significa pueblo, pueblo unido. Y demos, que es un sinónimo, también significa pueblo, es un sinónimo griego también de democracia. Pero demos es solo el personal político, el pueblo ciudadano. Laicus es más importante porque en el pueblo se incluye a todas las personas que no están en el demos, es decir, a los esclavos, a las mujeres, a los excluidos que no tienen ciudadanía. De ahí viene la palabra laicismo. Laicismo es la atribución popular permanente a la República. De tal manera que os digo, cuando un Estado es menos laico, la República es más oligárquica. Y cuando un Estado es más laico, la República es más democrática.
Eso es casi, digo, una ley de hierro. O sea, la república, si es laica, por ejemplo, en España, claro, en España ahora mismo es una república oligárquica, no es laica. Efectivamente, es una ley de hierro, yo digo. Bueno, pues los lemas del laicismo, de la república, es la libertad de conciencia, fundamental. La libertad de conciencia es que nadie puede ser molestado por sus creencias particulares. Eso es fundamental en lo que es la propia idea de la Revolución Francesa. Porque lo que hay en la Revolución Francesa, todo es una lucha por que el pueblo asuma la política. Bien, de ahí derivan todas las libertades individuales, libertades de expresión, libertades, de manifestación, de esa idea de la libertad de conciencia. Por eso el laicismo siempre se ha distinguido por la lucha por la libertad de expresión y contra la censura. En segundo lugar, tendríamos la igualdad. Igualdad significa igualdad de acceso a las leyes y a los derechos sin discriminación. Y esta idea de sin discriminación es importantísima, porque es también vuelve a reproducir la idea de lo común en el laicismo. Yo os digo que la idea de lo común es fundamental. Y por último está la fraternidad, que es quizá el concepto más complejo. La fraternidad viene de la masonería. Daros cuenta que la izquierda burguesa, que yo no le llamaría burguesa, diría la izquierda popular del siglo XVIII y XIX, casi todos los miembros estaban en logias masónicas y eran libres pensadores. También pasó en España. Y después la izquierda obrera pasó lo mismo. La mayor parte de los dirigentes de la protoizquierda, la izquierda anarquista, etcétera, venían todos de logias masónicas. Por eso utilizaron la palabra fraternidad, que quiere decir fraterno, el miembro de la logia. Pero la fraternidad en el concepto del laicismo de la república, en este concepto del lema de la república, significa lo común, la universalidad y la solidaridad. Mirad, nosotros, los que estamos aquí, mayormente venimos de una tradición política que es el marxismo revolucionario. El marxismo revolucionario viene, digamos, de Carlos Marx, de Alemania, ¿no? En cambio, existió paralelamente, y diría yo que incluso más tempranamente, el socialismo humanista francés, que así se llamaba, donde, digamos, era una mezcolanza, donde había anarquistas, el anarquismo proudhoniano, el mutualismo, estaba también el socialismo utópico de Saint-Simon, y también estaban figuras como Pierre Leroux, una figura poco conocida en España, pero fundamental para la historia de la izquierda, que se conoce poco. Fue el que elaboró la teoría de la solidaridad, fue el que introdujo la palabra solidaridad. Algunos dijo que también introdujo el socialismo, el propio término, en el lenguaje político. Y Pierre Leroux, que fue un personaje muy influyente en aquella época, desarrolló la solidaridad contra la caridad cristiana. La caridad cristiana era el antiguo régimen, porque en el antiguo régimen solo era la Iglesia Católica la que procuraba la solidaridad, digamos, el bienestar social de la época. Entonces, para eso desarrolla el mutualismo, la idea de la solidaridad, la idea en definitiva de los servicios universales. Esta idea de universal, común, es básico para después entender la idea de los servicios universales públicos que llamamos. De ahí deriva toda esta idea. Mirad, incluso dentro de la izquierda revolucionaria marxista alemana, también se habla de esto, porque, por ejemplo, cuando cantamos la Internacional, decimos, el género humano es la Internacional. El género humano no se dice los trabajadores es la Internacional, no se dice las mujeres, no. El género humano, la humanidad de Pierre Leroux, precisamente, es la humanidad. Es un concepto que, digamos, común, universal. Ese es el objetivo, del laicismo. Y la izquierda revolucionaria es cierto que habla más de la lucha de clases, la construcción del Estado obrero, el socialismo, pero bueno, ¿para qué? Para construir el comunismo. ¿Y qué es el comunismo? La sociedad sin clases, la humanidad. Esa idea es fundamental, lo común y la universalidad en el concepto de laicismo histórico. Pues bien, de esta idea, en gran medida, deriva, digamos, de ahí deriva de esta situación en Francia. Daros cuenta que Pierre Leroux murió en la Comuna de París en 1871.
Y la Comuna de París, según Carlos Marx, fue la primera dictadura del proletariado, dijo. Yo no sé si fue, yo creo que no, pero lo que unió a los revolucionarios, porque allí había anarquistas, socialistas de izquierdas, lo que unió a todos los revolucionarios, según los historiadores, era el fuerte anticlericalismo que tenía. Porque es verdad que tú ves los bandos de la Comuna de París, que es una cosa que apenas duró 3 meses, y eran todos bandos anticlericales. Y esto lo quiero enlazar con la historia del laicismo en España, porque, mirad, la izquierda en España siempre ha estado vinculada al laicismo. Es más, diría más, es digamos, la característica más importante de toda la izquierda. Y cuando digo la izquierda existente en el siglo XIX, el Partido Demócrata, las alas de izquierda del Partido Progresista. Las derechas eran las que defendían el trono y el altar. Todo el siglo XIX español fue una lucha entre el trono y el altar y la república. Los dos elementos fundamentales de la izquierda española y del liberalismo en una primera parte, porque es otra cosa. Muchas veces se denigra la desamortización española, la desamortización de Mendizábal, pero que va, si es que hay que reivindicarlo, o sea, que fue floja, que no fue en relación a otros países, de acuerdo, pero fue muy importante, porque digamos, ¿por qué os creéis que la Iglesia Católica Española es tan antiliberal? Es tan antiliberal por la desamortización. Entonces, todo el siglo XIX, como digo, la izquierda se convierte en una izquierda anticlerical y republicana. Pero os voy a poner un ejemplo que me gusta recordar, digamos, además ahora es muy apropiado por los acontecimientos de Barcelona, que es una figura española que está entre la izquierda antigua y la izquierda moderna, que es Ferrer y Guardia, ¿no? Ferrer y Guardia, como sabéis, fue un anarquista que estuvo prácticamente toda su vida exiliado en Francia, vivió mucho tiempo en París. Estaba, digamos, contaminado por este retrato que os he hecho del nacimiento del laicismo, digamos, y Ferrer y Guardia tenía 2 obsesiones. Uno era la república. Siendo anarquista, lo que quería la república. ¿Y para eso qué hacía? Aliarse con los republicanos. ¿Con quién? Pues con Ruiz Zorrilla, es decir, con los republicanos de la Primera República y con los nuevos que estaban llegando, con Alejandro Lerroux. Ferrer y Guardia conspiró con ellos en muchas ocasiones para matar, bueno, incluso asesinar al rey. Vosotros sabéis que Mateo Morral fue el secretario personal de Ferrer y Guardia y atentó contra Alfonso XIII y apenas le matan. En el atentado que hizo en la Puerta del Sol murieron 30 personas. Es decir, era una obsesión. La otra obsesión que tenía Ferrer y Guardia era la escuela universal y laica, la escuela moderna. Ferrer y Guardia crea en Barcelona la escuela moderna. La escuela moderna era fundamental porque, como digo, en el laicismo es fundamental la idea universal y la idea de la construcción de los servicios universales, que eso es la escuela laica. Y claro, también tiene un componente racional. La escuela laica es positivista, lucha contra todas las pertenencias particulares, en el sentido de que las pertenencias particulares no se enseñan solo lo racional. Bueno, esta idea de Ferrer y Guardia, él crea la iglesia, la escuela moderna, en un momento en que en Barcelona se producen las manifestaciones más grandes que se conocen de mujeres, yo digo las primeras manifestaciones feministas, las fotos que hay de 1902, de 1903, donde hay miles y miles de mujeres en Barcelona reclamando la escuela laica. Son unas fotos impresionantes, porque luchaban contra las escuelas parroquiales. Pues bien, cuando llega la Semana Trágica, es decir, los acontecimientos que ocurrieron en Barcelona, al final Ferrer y Guardia es detenido y, digamos, se le somete a un juicio en el cual se le achaca la inspiración de la Semana Trágica de Barcelona. Las revueltas, fue una revolución en Barcelona. Una revolución que, bueno, el origen es complicado, pero bueno, tiene que ver con el envío de tropas a Marruecos, con la ley de jurisdicciones, pero lo más importante es que se produce una cosa increíble en todo el mundo, un movimiento de solidaridad por Ferrer y Guardia impresionante. Nunca ha habido otra. Es decir, ni incluso la solidaridad con la República Española. La solidaridad con la República Española ha sido muy importante, pero claro, era muy partidista. En cambio, la solidaridad con el fusilamiento de Ferrer y Guardia fue impresionante en las manifestaciones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se vio
y aún siendo anarquista, fijaros, y aún siendo anarquista. ¿Pero por qué? Porque se vio que era una especie de último tribunal de la Inquisición en España. Se consideraba que de alguna manera era la España oscurantista que iba a matar al laico, al racional, etcétera. Por eso tuvo una solidaridad importantísima interclasista en todo el mundo. Bueno, costó el gobierno a Antonio Maura. Lógicamente, le fusilaron a Freddy Guardia, y le fusilaron, os digo, porque lo fusilaron por una razón, por el Vaticano. El Vaticano presionó al gobierno de Antonio Maura para matar a Freddy Guardia. Ahora hay en el Vaticano un cura que es un falsificador, profesional, que es el Papa, dicen, y esta persona se está dedicando a falsificar documentos. O sea, está concretamente ahora levantando sospechas que a Freddy Guardia que no hubo presiones y tal. Las hubo y tenemos documentos, y hay documentos que prueban estas presiones. Pero bueno, os quiero decir que indudablemente el siglo XIX español y el siglo XX la izquierda era básicamente republicana y laica, era su objetivo fundamental. Mirad, la Primera República solamente hace falta ver la personalidad de los presidentes republicanos. Es impresionante. O sea, su objetivo era instaurar el laicismo y ser republicanos. Y la escuela también era otro de los objetivos fundamentales. Y la Segunda República, ¿qué os voy a decir? Revolucionario. O sea, daros cuenta una cosa, en la Segunda República los artículos referidos a la Iglesia son increíbles. Hoy violarían la Declaración de Derechos Humanos. Por ejemplo, uno de ellos dice que las órdenes religiosas no pueden enseñar, se les prohibía a las órdenes religiosas cualquier tipo de educación. Como podéis comprender, eso ahora mismo violaría la Declaración de Derechos Humanos del año 48 y la Declaración de Derechos Humanos del año 2000 en Europa. Pero, ¿qué ocurre, en la transición? En la transición política en España, este tema va de soslayo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica inmediatamente lo que hizo fue, yo digo, una operación de blanqueo. O sea, hubo una realidad, y es que multitud de gente de la Iglesia social, vamos a decirlo así, se une un poco a la izquierda, ¿no? O sea, colabora con la izquierda, y eso le da, sobre todo, el personaje central de aquella época era Tarancón, ¿no? Pues les da una especie de blanqueo del apoyo que tuvo, la Iglesia a todo el franquismo. No el apoyo, o sea, es que realmente no se entiende la guerra civil española sin lo que fue el catolicismo a nivel social, la unidad que significó, la CEDA para la construcción de unas derechas políticas unidas. O sea, es que no se entiende. Entonces, cuando llega la transición, como digo, la Iglesia hace una operación blanqueo. Esto lo suele hacer normalmente la Iglesia como institución, generalmente en los periodos de transición. De tal manera que aparece, favorable a la transición. Claro, lo que ocurría entre bambalinas es que la Iglesia Católica ya había negociado su salvación en base a los acuerdos del año 1979, que es una renovación del concordato, en el cual dan a la Iglesia Católica multitud de poder en el ámbito de la educación, de su financiación y en el ámbito jurídico. Es decir, esos acuerdos de la Santa Sede del año 79 de alguna manera vienen a prolongar los privilegios que la Iglesia Católica tenía en la propia dictadura de Franco. De tal manera que hoy nos encontramos con que la sociedad española es una sociedad muy secular, desde el punto de vista social es muy secular, porque si nosotros, y de esto Isidoro podrá hablar más, en los ritos de paso, etcétera, se gana por goleada, las personas que no tienen unos ritos ya católicos, o sea, te quiero decir, en los ámbitos de matrimonio, etcétera, sino que hacen exclusivamente ritos civiles. Entonces, sin embargo, a pesar de esa solidaridad social, la Iglesia Católica de hoy, la actual, tiene un gran poder de corporación. Había una filósofa, o personaje inclasificable en París, que se llamaba Simone Weil, que decía que cuando los templos están vacíos, la religión se va desvaneciendo. Esto decía ella. Yo no lo creo, porque
me estoy dando cuenta que no es así, que la religión va teniendo importancia porque en las sociedades más secularizadas del mundo, que son las europeas, las iglesias, sobre todo las católicas, tienen bastante poder. Concretamente es en nuestro país. En nuestro país la Iglesia Católica controla la educación, una parte importantísima de la educación. Daros cuenta que yo digo, la Iglesia Católica, la corporación privada que más empleo genera después del Estado es la Iglesia Católica. Es impresionante su importancia en los servicios sociales, las redes hospitalarias. Es, digamos, una excepción, yo creo. Es una de las iglesias más importantes por lo que tiene de elemento de poder corporativo. De tal manera que se produce pues un desfase entre este poder, digamos, y digamos la realidad jurídica política del Estado. Desde luego, desde como activistas en Europa Laica, nosotros animamos a todos los partidos, a todos los movimientos, a que realmente luchen contra los privilegios del poder corporativo que tiene la Iglesia en nuestro país. Y por eso decimos, todo el tema de la enseñanza. Mirad, la enseñanza es fundamental. No puede haber un Estado laico si no hay una enseñanza laica. En nuestro país el tema de la educación es vergonzoso. Ha ido empeorando desde la dictadura hasta hoy. Daros cuenta que el elemento, digamos, fundamental de segregación social en nuestro país es la educación. Hoy la Iglesia se ha modernizado al calor de la expansión de las grandes áreas metropolitanas. Vemos cómo en estas áreas metropolitanas la enseñanza concertada en los barrios, digamos, ricos o adinerados tienen prácticamente el 80%, 90%. Es una vergüenza, vamos, nacional. Incluso regionalmente se ve. ¿Quiénes tienen la enseñanza pública más alta? Las regiones pobres. Andalucía, Extremadura. ¿Quiénes tienen las escuelas concertadas, el índice de escolaridad más grande de las escuelas concertadas? Las ricas, Cataluña, Madrid, País Vasco. Es decir, incluso a nivel regional se ve esta gran disfuncionalidad en la segregación social. Por eso, luchar por una escuela laica, universal, es fundamental. Y hay que luchar contra la política de concertación. Es muy difícil, porque incluso, aunque hay gobiernos, por ejemplo el gobierno valenciano, que intenta hacer lo mínimo, cualquier cosa, suprimir una unidad concertada, eso se clama al cielo. Se movilizan masivamente toda la derecha, y diría parte de la izquierda. Es una cosa impresionante. Y por eso el tema de la educación, en lo que es la ruta, digamos, política del laicismo en España, va fundamental. Pero no se puede cambiar nada si no se derogan los acuerdos con la Santa Sede del 79. Es fundamental. Nosotros hacemos campañas permanentes, buscamos, digamos, firmas de los diputados para ver si logramos esto. No se puede, de verdad, cambiar las relaciones Iglesia-Estado a nivel jurídico-político si no se derogan los acuerdos con la Santa Sede. Es una cosa fundamental, digamos, en la agenda política de este país. Y en el ámbito de los servicios sociales, la Iglesia toma un poder impresionante. Yo no sé cómo explicar esto, pero la Iglesia, con toda la crisis que ha habido en España, la crisis socioeconómica, hemos visto las colas de hambre y tal, y lo vemos en conventos, ¿no? Conventos, claro, del siglo XVIII, XIX, es una imagen anacrónica, y es una imagen anacrónica que interesa a la Iglesia, porque esas colas no tienen por qué existir. Lo que pasa es que les interesa tener esa publicidad. Daros cuenta que el dinero que recibe la Iglesia del Estado en los servicios sociales es impresionante. Habría que hacer cuentas, pero solo os voy a dar algunos datos. La asistencia a los ancianos. Os digo, en España hay 400.000 plazas de residentes para ancianos. Pues bien, 200.000 están directamente vinculadas a asociaciones religiosas, Hermanas de la Caridad, en fin, hay cantidad de organizaciones. Está en manos de la Iglesia Católica. El tema de los menores, fundamental. De la tutela de menores, que tendría que ser una tutela pública. Hay casi 20.000 menores en residencias. El 80% está en manos de las órdenes religiosas.
Es otro ejemplo. Ya no os digo nada el tema de esto de hogares sociales, en fin, prácticamente todo está manipulado por la Iglesia Católica, está controlado por la Iglesia Católica. Tendríamos que luchar desde las instituciones públicas, ayuntamientos, etcétera, para que eso tal. Y en el ámbito del simbolismo, pues pasa lo mismo. En el ámbito del simbolismo, España es un Estado católico, pero ni más ni menos. El otro día vimos cómo lo primero que hacen con el tema de las Ramblas es una misa católica, y esto pasa permanentemente. Entonces, la mitología católica, el laicismo, lo que dice sobre este tema es muy sencillo. El espacio público es un espacio de todos y no es de nadie, y por lo tanto es un espacio laico, y eso no quiere decir que sea un espacio no integrador. No ese es el tema. Es un espacio, al contrario, es el único que puede integrar, porque de ahí surge el laicismo. Entonces, no tiene justificación ninguna que llegando a los meses de agosto, por ejemplo, aparezca cualquier concejal. Bueno, es una cosa increíble. Os invito a que entréis en la página de laicismo.org, donde tenemos el observatorio de laicismo, donde aparece toda esta simbología, donde sitios, bueno, yo os voy a poner un ejemplo en Cantabria, que yo soy de Cantabria. Entonces ahí está hace un año jubilar, el jubileo, que es entrar por una puerta a pedir el perdón, que lo promociona directamente el gobierno regional, unas peregrinaciones que en realidad no tenían tradición, que estaban absolutamente muertas. Sin embargo, lo utilizan como reclamo turístico, etcétera. Es decir, es una cosa permanente. Por lo tanto, yo creo que reclamar el laicismo en España hoy significa varias cosas. Uno, luchar por una política laica. Eso significa luchar por la república. La república en el sentido de lo que nos mueve a todos, es decir, esa idea de un proceso nuevo constituyente en España, para establecer una república no oligárquica, porque es evidente que el sistema político español es un sistema totalmente oligarquizado y que no tiene remedio si no se cambia el mismo sistema político. Eso es un punto fundamental. Y en segundo lugar, en el ámbito de la separación Iglesia-Estado, se lucha por la derogación de los acuerdos de la Santa Sede como primer paso para establecer, digamos, lo que podríamos llamar una nueva desamortización. Es decir, quitar de la mano de la Iglesia lo que tiene, la enseñanza, los servicios sociales, etcétera, para hacerlo de ellos verdaderos servicios sociales universales y públicos. Muchas gracias. Bueno, me facilita mucho las cosas la intervención de Antonio, que ha recordado y ha refrescado las bases del laicismo, en concreto del laicismo en España, que viene muy directamente del laicismo francés. El laicismo en Alemania o en Gran Bretaña es diferente, por tanto hay varios modelos de laicismo, no solamente uno. Y quizá habría que preguntarse si tiene algo que ver el modelo francés de laicismo con el hecho de que Francia sea el país con mayor fracaso de integración social de la sociedad, sobre todo de los colectivos inmigrantes, por llevar a la práctica un determinado tipo de laicismo que segrega, de hecho, y excluye, de hecho, a, no solamente grupos minoritarios, porque no lo son tan minoritarios, sobre todo en las últimas décadas en ese país. Yo, a nivel abstracto y general, pues evidentemente me sitúo fundamentalmente en las líneas que aquí se han contemplado en esta anterior media hora, pero sí quiero a mi vez plantear que creo que la cuestión es más compleja, porque parecería que el único poder que nos impide la libertad, y yo diría la libertad de las personas, aunque haciendo un inciso, no hay personas en abstractos, hay hombres o mujeres o transexuales
hay andaluces o catalanes o vascos, no existe el ciudadano español. ¿Qué cosa es esa? Y evidentemente no existe tampoco el andaluz o la andaluza en general. Algunos, pocos, son los dueños de los cortijos y otros los que tienen 20 días de trabajo al año en el cortijo. Por tanto, yo hago un llamamiento a no quedarse en las abstracciones. El ciudadano, cosa es esa. Claro, hay un problema de raíz en el llamado siglo de las luces. Recordemos la denominación. ¿Por qué es el siglo de las luces? Porque, bueno, se plantea que la humanidad, un trocito de humanidad, la humanidad europea, sobre todo blanca, de varones mayores de edad, cabezas de familia y contribuyentes, es decir, propietarios, que esos son los ciudadanos durante mucho tiempo, pues deja atrás la época infantil y oscura de la humanidad y se abre la época adulta de la humanidad. Por supuesto lo abren los europeos, ciertos europeos, con énfasis en el género, en la etnia y en la clase social. Bueno, claro, ¿por qué las luces? Porque efectivamente no solo se cuestiona, porque este cuestionamiento desde los filósofos griegos antiguos, aunque fuera una cierta tenue y débil tradición, se cuestionó, digamos, las religiones como tal, el sobrenaturalismo, habría que decir. Se cuestiona y entonces se hace la luz en la oscuridad de las supersticiones, de las creencias religiosas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el horizonte que se plantea es ese. Y claro, la lucha contra, yo diría, no solo el poder a través de la religión, sino contra las creencias religiosas, básicamente desde lo que podríamos denominar un humanismo ateo, si se quiere. Claro, por una parte supone cambios fundamentales. Se ha aludido a la Revolución Francesa y sus repercusiones, aunque, bueno, bastante suavizadas en otras partes, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema fundamental? Al menos desde mi punto de vista y, bueno, desde hace muchos años vengo planteando eso. Que el laicismo, el proceso de laicización, es decir, de pérdida de centralidad de lo religioso, tanto en las conciencias como, sobre todo, a nivel del poder social, claro, en zigzag, con pasos adelante, con pasos atrás, en unos lugares con conflicto abierto, en otros con una negociación y un cierto reparto del espacio, etcétera, etcétera, pero el proceso de laicización se ha confundido, se ha pensado que equivalía realmente a un proceso de secularización. Esto a nivel teórico me parece esencial y me vaya a permitir 5 minutos sobre eso para luego abordar o poder entrar luego en cuestiones más concretas y específicas. Por secularización habría que entender desacralización. Claro, a la altura del siglo XVIII y una parte del XIX era lógico incluso que muchos o la mayoría de quienes estaban involucrados y comprometidos en ese proceso creyeran que el apartar de la centralidad del sentido de la vida la religión suponía escrito está, ¿no?, en muchos sitios, el imperio de la razón. También se ha dicho, la racionalidad sustituye las ideas
sobrenaturalistas, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿qué cosa es la racionalidad? ¿Quiénes son los las concretas encarnaciones de la racionalidad? Y claro, a un Estado, en gran medida, como también se ha dicho, y lo comparto, resultado de, bueno, nos lo decían en la escuela, incluso en la franquista, ¿no? La alianza del trono y el altar, pues sucedía un Estado que, bueno, se apartaba totalmente de lo religioso, principio, también con fase, con claroscuros, paso atrás, paso hacia adelante, etcétera, etcétera, constituyendo el modelo moderno, contemporáneo, mejor, de Estado-Nación, la patria, la Marianne. Bueno, pero vamos a ver. A la estatua de Notre Dame en París sucede el retrato de Marianne. ¿No es sagrado eso? Claro, se produjo un doble proceso. Un proceso de avance en la laicización, efectivamente, pero un proceso, diríamos, de ocupación del espacio del que eran apartados los pensamientos y las ideas religiosas, que empezó a ser ocupado por ideas laicas, sacralizadas. Este es el tema, o mi punto, se puede compartir o no, fundamentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sacraliza la patria, el modelo de Estado-Nación, la democracia liberal, republicana. Se hace sagrada. Y claro, cada sacro tiene sus símbolos, tiene sus rituales, tiene sus funcionarios y sus poderes, tiene sus motivos de exclusión social. Claro, en la fase y en los países en que el sacro religioso sigue ocupando la centralidad de lo sagrado, quienes se apartan de esa religión, cometen sacrilegios, niegan, etcétera, tenían y tienen todavía hoy en ciertos países un problema grave, incluso de exclusión física, de muerte, a quienes se apartan de esos preceptos. Bueno, hoy podemos apartarnos de esos preceptos y al menos desde luego las consecuencias no son las de hace siglos. Ahora, yo he vivido el que te metían en la cárcel si tú rechazabas el poder del Estado, la sacralidad del Estado, para secuestrarte año y pico, obligándote a hacer majaderías en el servicio militar. Claro, ¿en virtud de qué? El poder del Estado, en virtud de la sacralidad y del mito fundante. Claro, el mito fundante de las religiones del libro, sabemos, Yahvé, la creación, el Génesis. El mito fundante de la sacralidad republicana, de la razón y del modelo de Estado-Nación, es el mito del contrato social, tan mítico como el Génesis. Yo no firmé, ni conozco a nadie que firmara aquel contrato. Pero es el mito fundante del poder del Estado, de la sacralidad, del poder también sobre la vida y la muerte de los individuos. Ya no en nombre de Dios, en nombre de lo sobrenatural, pero sí en nombre de lo extrasocietario. Porque el Estado, la patria y sus aparatos, sus tribunales, el ejército, etcétera, se convierten, claro, se legitiman, nada menos que en el contrato social, en la libre voluntad y en la representación. ¿Eso no es sagrado? Y claro, ¿cuál es la sacralidad central hoy? La lógica del mercado. Ese es el sacro central. Yo titulé un artículo hace ya 15 o 20 años, el título de La triple sacralidad contemporánea: religión, Estado y mercado.
Y entiendo que para tratar cualquier tema del tipo que sea, conviene inscribirla en la interacción entre los símbolos, los rituales, las exclusiones y sobre todo los poderes que dimanan de cada sacralidad, de esas tres. Cómo chocan, o cómo negocian, o cómo unos se subsumen en la lógica del sacro central, en la lógica dominante, hegemónica, que hoy no es la religiosa, por lo menos en los estados europeos, sino que es la lógica mercantilista, la lógica del mercado. Bueno, hay gente, incluso dentro de la propia Iglesia Católica, evidentemente heterodoxa, que dice que todos los programas de Juan Pablo II, etcétera, todo aquello que llamaron la nueva evangelización, es la forma de subsumirse la Iglesia Católica en la lógica del mercado y de la globalización capitalista, utilizando sus mecanismos, etcétera, etcétera, aceptando subsumirse a cambio de mantener un gran poder, claro, naturalmente. Bueno, no algo muy distinto sucedió, se ha aludido a ello, aunque yo voy a agregar un elemento más, algo que se ha dicho, con respecto al siglo XIX, a las desamortizaciones. Ojo, que claro, cuando se habla de la desamortización, muchas veces parece, pues qué bien, le quitaron las tierras a las órdenes religiosas y a los obispados. Claro, vale. Se omite bastante que le quitaron las tierras a los comunes de los municipios de toda la península, que los bienes comunales fueron desamortizados, que los bienes de propios, que eran los que eran propiedad de los ayuntamientos y por los que cobraban arrendamiento y podían, por ejemplo, pagar un maestro, etcétera, etcétera, fueron desamortizados. ¿En nombre de qué? ¿O con qué argumento? Porque tanto las corporaciones religiosas como las instituciones civiles eran definidos como manos muertas. ¿Por qué? Porque en aquella época de consolidación del capitalismo todo tenía ya que estar en el mercado y cualquier tierra tenía que estar susceptible de ser vendida y de ser comprada independientemente de las consecuencias. Por tanto, claro, el propio tema de la desamortización no es simplemente una cosa de que vienen los liberales y mira qué bien, pues ponen, porque además a quienes se venden, ¿se hacen lotes o no? Pues no, básicamente las grandes superficies se venden íntegras, muy baratas, pero hay que tener la posibilidad de comprarla. Es decir, que las cuestiones, tanto históricas como actuales, pues son muy complejas. Miren, les voy a contar una anécdota personal. Yo, el año 81, logramos en la facultad que yo estaba y estoy, hasta que ahora me echan ya definitivamente el día 30 de septiembre, allí en Sevilla, y logramos conseguir un equipo de canal en la facultad que sucediera al equipo que todavía el año 81 era dirigido por el decano, un individuo con el carnet de Fuerza Nueva. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos, yo iba de vicedecano primero, en una, digamos, un acuerdo entre gente, pues digamos, demócrata en general, plural ideológicamente, pero bueno, a mí me tocó estar en el número 2. Y una de las cosas que hicimos, pues bueno, hacía falta pintar las aulas, etcétera, etcétera, y en ese momento pues quitamos los crucifijos que estaban en todas las aulas, pero sin ningún acto ni ninguna cosa extraordinaria, sino que había que quitar los crucifijos para pintar y simplemente no se volvieron a poner. No pasó nada. Porque las cosas también hay formas y formas de hacerlas.
Hay formas que pueden significar provocaciones y otras formas que, bueno... pero ¿qué pasa? Entonces ya estábamos físicamente en una universidad laica, etcétera. Oigan, miren, que el Paraninfo no hay un crucifijo, pero está la foto del Borbón, del jefe de Estado. Entonces, crucifijo no, pero la pintura y el retrato del jefe del Estado sí, ¿no? Y esto ocurre aquí en Francia y en otros lados. En las oficinas gubernamentales suele estar el presidente de la República, que no porque sean república la cosa ya tampoco, también ya está todo hecho, ¿no? Bueno, y además resulta que ya hay hasta una oficinita del Banco de Santander allí mismo dentro del edificio. Crucifijo no, pero Banco de Santander sí. Y el retrato, digamos, de la sacralidad política de este Estado, que en la Constitución dice que la sagrada unidad, etcétera, etcétera, igual que en los tiempos del franquismo, pues también. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que yo creo que sobre todo habría que ser secularista, que significa estar en contra de toda sacralización y estar también pertrechado por no creer, quizá un poco ingenuamente, que por el hecho de que se produzca laicización ya, digamos, no hay valores sacralizados, centrales, poderes centrales, etcétera. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la educación, pero claro, yo subrayaría que fue don Felipe González Márquez y compañía quienes tuvieron la responsabilidad de empeorar la situación de la educación en este país, sobre la que había previamente, tanto en el aumento, en la cuota que se le dedica a la Iglesia Católica, como a todos los programas de concertaciones, etcétera, etcétera. A mí eso me parece una vergüenza, quitando los dineros, evidentemente, de la educación pública a la otra. Ahora bien, incluso, dice escuela pública. Bueno, yo con el término público tengo también un problema. ¿Qué se le va a hacer? Uno también es contradictorio. O se puede ver, o se puede creer, o pensar que uno es muy contradictorio. ¿Por qué? Porque para mí una cosa es lo público y no necesariamente lo público es lo comunitario. Y yo creo que hay lo privado, lo público, que suele ser lo gubernamental, que suele ser lo que tiene el color y la orientación de quienes mandan en el ámbito de lo político, y lo comunitario, que puede coincidir, evidentemente, si algo no es público, difícilmente puede ser comunitario, pero que por algo, por ser público, sea comunitario, pues usted perdone. Y miren ustedes las llamadas televisiones públicas, ¿verdad? En cualquier sitio de este Estado, televisión pública, vale. Claro, hay otras cuestiones, no se han planteado, el tema de la inmatriculación, ¿no? Otra vergüenza de que pues una gran cantidad de bienes culturales de este país, pero incluso de espacios públicos, pues en los últimos años pues lo ha inmatriculado la Iglesia Católica, que tiene, parece que incluso posibilidad legal de hacerlo, como si fuera una dependencia, un aparato del Estado, pues poniendo a su nombre tal. Bueno, a mí me parece muy bien, y tengo amigos muy cercanos que encabezan todo el movimiento, sobre todo de denuncia de algo tan simbólico como la mezquita de Córdoba, que llegaron a quitar en los propios tickets de entrada a la visita la palabra mezquita y poniendo nada más que Catedral de Córdoba. El dinero, los euros son los mismos, pero aquí estamos también en la importancia de lo simbólico. No, es que, no, mire usted, bueno, ya lo de mezquita guión catedral, pues sí, allí hay una catedral también, pero evidentemente mezquita. Bien, pero yo, y además he intervenido en algunas de las acciones y de las cosas que ese movimiento ha planteado, pero yo le sugiero también a ellos, y planteo aquí, que utilicemos más la distinción ya clásica entre propiedad y posesión. Es decir,
que el hecho de ser titular, propietario de algo, no significa automáticamente tener el derecho de actuar como les dé la gana con respecto a ese algo, sobre todo si son bienes declarados públicos, bienes culturales, espacios, monumentos, rituales, etcétera, que vayan más allá, digamos, de un círculo muy cerrado. Quizá una de las formas, por lo menos, de avanzar en este terreno es que, bueno, la titularidad puede estar ahí, la propiedad está ahí, pero propiedad no significa plena posesión de ese bien. No se puede hacer de la gana, puede haber consejos, etcétera, etcétera, que digan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás, y no que, bueno, se restauran edificios religiosos con dinero público y después se retraen y se recortan las propias posibilidades de goce de ese bien público. Bueno, claro, yo creo que en acepten, aunque sea muy brevemente, el planteamiento que estoy haciendo. Los temas que tienen que ver con lo religioso y con las identidades religiosas, como ha planteado Esperanza, etcétera, yo creo que se resitúan, porque no tienen por qué ser el tema fundamental o central. Claro, otra cosa es que quieran llevar a que ese sea el problema central. Miren, cada vez que el PSOE quiere gobernar otra vez, subraya las diferencias de palabra, claro está, con otros partidos también de la derecha. Claro, ¿y en qué lo hace? En este tipo de cosas. Claro. ¿Por qué? En abstracto y todo eso. Bueno, a mí el otro día me mandó una copia de un artículo que publicó en el periódico de Cataluña Juan José Tamayo, que es el presidente de la Asociación de Teólogas y Teólogos Españoles, donde con el título El PSOE y la laicidad, y en pregunta, cuestión de fe. Bueno, esto no está escrito por un laicista. Bueno, laicista ya, el actual Papa de Roma se declara laicista. No, se declara, sí, lo pone. Quiero decir que la laicidad, en un cierto sentido, ya todo el mundo se apunta. Claro. Esto, pues, es preocupante, a su vez. Pero, claro, digo que cuando se quieren señalar diferencias ideológicas, normalmente va para este tipo de cosas. En esto, pues yo creo que hay que andarse con tranquilidad sobre el asunto y no picar todos los anzuelos. Claro, a ver, yo creo que una cosa son también las organizaciones, partidos políticos, etcétera, su propia, digamos, doctrina, programa, etcétera, etcétera. Y otra cosa son las instituciones públicas. Claro, esto es un problema. Que, claro, cuando se está en instituciones públicas, por ejemplo, sobre determinadas cosas de las que aquí se han sugerido o insinuado, pues existe el problema de qué hago. Claro, algunos nos retrotraemos el problema antes y quizá nos preguntamos, ¿y yo qué hago aquí? No solamente por el tema de que si se pide que a la patrona de no sé qué, pues se vaya y se presida, o se le dé el bastón de mando o la medalla de no sé qué o tal, sino, bueno, una institución pública. Claro, existe, yo creo, el mito, me permití decirlo así con total cordialidad, el mito de la neutralidad del Estado. Bueno, eso es un chiste, que se lo podían creer de buena fe los laicistas del siglo XVIII y del siglo XIX, y lo malo es que ahora alguna gente también se cree que basta con entrar en una institución pública para ya poder hacer otra cosa diferente en profundidad de lo que se ha hecho. Bueno, por favor, claro, desde el siglo XIX al menos sabemos que el Estado es una institución con aparatos que defienden una estructura
unos intereses, etcétera. No es un ordenador que yo tengo aquí que depende de qué teclas toque lo que ponga el texto que yo haga. Pues no. O sea, eso de entrada. Yo creo que hay que ser muy consciente de lo que supone entrar en un avispero, como es cualquier institución pública, en términos de gobernar, en términos de estar allí para enterarse, para espiar, para llevar reivindicaciones de la gente, para devolver la información a la gente. Para eso, bueno, no hay ningún problema. Pero gobernar es otra cosa. Porque claro, ahí no está el poder. Ahí hay evidentemente ciertas posibilidades, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por decirlo de alguna manera, no me hace ninguna, que uno de los logros de ciertos ayuntamientos, del cambio, etcétera, es que han achicado la deuda. ¿Ah? ¿Cómo que han achicado la deuda? Yo creo que ya está bien con dejarla que había. Porque claro, utilizar dineros que se pueden utilizar para otra cosa, para rebajar la deuda que dejaron los de antes, yo no le veo. A mí me tienen que explicar despacio en qué consiste, digamos, ese logro. Porque claro, entonces es dinero que se está quitando de otro lado para demostrar que uno gobierna mejor, quiere decir, administra mejor lo que está programado que hay que administrar. Bueno, esto, ¿qué cosa? Y claro, entonces, en esta otra cuestión, ya concreta, ocurre lo mismo. Les voy a contar otra anécdota. Esta de hace, pues a ver, las primeras elecciones municipales fueron en el 79, bueno, va a ser 40 años. El partido al que yo pertenecía, y yo en aquel momento era secretario general en Andalucía, que era el Partido del Trabajo, ganamos 16 o 17 alcaldías en Andalucía, desde sitios grandes como Motril o Estepona o Lebría, en fin, hasta sitios pequeños. Uno de los sitios pequeños fue Los Molares, un pequeño pueblecito muy subalterno de Utrera, que es el pueblo grande que está cercano. Bueno, ahí ganamos por mayoría absoluta. Vamos, había 6 de 11 concejales, creo que tuvimos 6 y el PSOE 5, algo así. ¿Eh? Y inmediatamente después de la toma de posesión estaban la fiesta anual, claro, el día de la patrona, la feria, la procesión, etcétera. El alcalde que salió, un jornalero de los de verdad, quiero decir, que bueno, había estado en la emigración bastante tiempo y que bueno, pues se vio allí de alcalde y bueno, a ver qué hacía. La cosa no hubo tiempo tampoco desde otras instancias de echar mucha mano, de poder tal, y el hombre, el Pedro, hizo lo que su buena entendedera le aconsejó en aquel momento, porque no pudo consultar, había, bueno, mucho lío en aquel momento. ¿Qué hizo? Bueno, pues en el programa de la fiesta se puso su mejor camisa. Claro, la que llevaba en la inmigración, una camisa de señoras medio en pelota, en bikini, etcétera, etcétera, la que tenía para los domingos cuando estaba en Alemania. Bueno, eso ya de entrada en la revista esa anual que hacen hacían y supongo que hacen los ayuntamientos y tal, con la salutación del alcalde. Bueno, pero y ahora lo de la procesión, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el hombre? Pues que el ayuntamiento pagaba la banda de música y la procesión de la Santa Marta, me parece que era en julio, muy después de ya digo, casi el día muy inmediato de tomar posesión. Tenía su recorrido, como es lógico, por las calles, el pueblo es pequeño, pero por las calles principales, claro, de la gente principal. Pues dijo que en aquel año la procesión iba por otro lado, porque para eso era el alcalde y además pagaba tal. Bueno, hubo su lío con el cura dijo que sí, pero a la hora que estaba en la calle, pues el cura tiró para adelante con la procesión por las calles de siempre, como el hecho consumado. ¿Qué hizo Pedro? Que claro, como estaba allí presidiendo, paró el paso de la Santa y con la Santa y la banda de música se lo llevó a los otros barrios. Bueno, yo no digo que eso sea lo adecuado ni lo no adecuado, ni como fórmula general
que cada caso concreto entiendo que hay que estudiarlo en concreto, ¿verdad? Pero que no va bien aplicar doctrinarismos abstractos. Con esto no quiero decir que todo valga. Claro, cuando se dice, o la gente que dice los símbolos, bueno, el Cristo tal, o la asociación o la cofradía tal o cual, eso es un símbolo religioso, punto. Bueno, eso es un reduccionismo. Porque, sin duda, hay símbolos religiosos, pero los símbolos, incluso por definición, al menos desde la antropología, los símbolos son polisémicos. Quiero decir que todo símbolo tiene la posibilidad de tener diversos significados que le adjudican diversos grupos sociales y diversos tipos de gente. Entonces, lo que me parece negativo es desde una posición secularista, o incluso laicista, en este caso concreto pues valdría, el aceptar la interpretación del poder de la Iglesia sobre eso. Porque, bueno, creo que muchas de estas cuestiones, y es lo que explica que no solo en Andalucía, pero en otros lados también, haya una resignificación de muchos de esos símbolos, haya también una refuncionalización de determinadas fiestas o de determinados rituales. Para alguna gente puede ser más importante lo identitario, y resulta que el patrón o la patrona tiene el mismo significado que la bandera del equipo de fútbol del pueblo, exactamente el mismo. Bueno, entonces claro, definir a la imagen tal como religiosa o al equipo de fútbol como deportivo, bueno, deja fuera una dimensión que pueden tener ambos símbolos a nivel identitario. Claro, si ustedes toman en detalle la historia, por ejemplo, de muchas asociaciones, bueno, digamos religiosas, bueno, pues entre otras cosas no podía haber otras en depende de qué épocas, pues ustedes ven cómo ha habido prácticamente siempre un conflicto con el poder religioso de esas propias asociaciones religiosas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay formas asociativas, había formas asociativas que eran la manera de aprovechar la fractura justamente del poder. Y no por casualidad, el asociacionismo de conversos, por ejemplo, de judeoconversos, el asociacionismo de esclavos o libertos negros, el asociacionismo de una serie de minorías sociales oprimidas, pues fue el que se podía, claro, evidentemente. Un asociacionismo, yo diría, formalmente religioso, con símbolos religiosos, pero que servían para organizarse el grupo social en sí mismo y, por una parte, subrayar su propia autoestima y después, pues, incluso enfrentarse de forma simbólica y a veces de forma real. Miren, en plena contrarreforma en 1604 en Sevilla hubo una reyerta en la calle entre la cofradía de los esclavos y una cofradía de nobles de la ciudad con heridos. Evidentemente lo que le pasó a la cofradía de los negros esclavos ya pues sería, bueno, por ahí lo tengo escrito también. Pero quiero decir que es interesante ver cuáles han sido. Y no sé si residualmente o no tan residualmente, pero sigue habiendo bastante de ello, el aprovechar, digamos, ese mismo tipo de asociaciones de forma diferente a cómo le interesa al poder eclesiástico. Si aceptáramos, sin más, la legitimidad de la interpretación al poder eclesiástico, sería un buen regalo que le haríamos a la consolidación del poder eclesiástico.
entiendo que hay que plantearse esas otras significaciones independientes y que no gustan, claro, al poder que en ese caso concreto pues reclama para sí la legitimidad de la plena interpretación y la legitimidad también de la manipulación de los símbolos. Con esto que le estoy diciendo no es que se resuelva ningún problema en concreto, pero creo que sí pueden estar, digamos, las coordenadas para entrar en algunos casos o discutir en lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Me ha parecido interesante la pregunta que ha hecho alguien sobre el tema del laicismo en Estados Unidos, porque nos da otra concepción de lo que es el secularismo. Mirad, en Francia, en Europa, el modelo laicista es aquel que fue anticlerical. ¿Por qué? Porque luchaba contra el antiguo régimen. En Estados Unidos no había antiguo régimen. Por eso la Constitución americana, en su primera enmienda, aparece la separación Iglesia-Estado. Pero cuidado, no es como en Europa. En Europa es luchar contra lo clerical, luchar contra la Iglesia para que no ocupe el espacio público. En cambio, en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos es, digamos, una idea del constitucionalismo liberal democrático basado en que la sociedad civil se impone sobre el Estado. Y por lo tanto es una protección de las religiones, de la libertad religiosa que llaman. Es muy diferente. Por eso algunos dicen, además, que ha tenido mucha importancia la religión en América, porque, digamos, la religión es el único, digamos, país occidental más religioso del mundo. Y esto ha tenido mucho que ver incluso con la integración nacional. Mientras que las raíces de Europa no son cristianas, sino que, digamos, de la Europa moderna, no son cristianas, vienen precisamente de la revolución y de unos valores basados en el racionalismo. En Estados Unidos las religiones fueron importantísimas en la cohesión nacional. Incluso los nuevos sectores, por ejemplo, los negros se integran en las iglesias bautistas, se convierten en religiones nacionales. Pero daros cuenta que, aparte de esa importancia fundamental en Estados Unidos que tiene la religión, es decir, es muy difícil explicar, o sea, la legitimación, digamos, política, si no cuentas con el apoyo de la religión. En Estados Unidos es dificilísimo. Los ateos, los libres pensadores son un poco ajenos a la nación. Daros cuenta que el simbolismo de la República Americana es religioso. Ellos juran la Biblia, los presidentes. En el dólar está lo del Dios nosotros confiamos. Pero aparte de todo, Estados Unidos es un imperio. Y como el imperio español que expandió el catolicismo, Estados Unidos, y esto es importantísimo, está desde los años 20 expandiendo las religiones evangélicas, de tal manera que es impresionante. Mirad, en Latinoamérica empieza en los años 20. Hoy en Latinoamérica el evangelismo es una cosa impresionante. En Brasil, por ejemplo, condiciona el sistema político. Por ejemplo, y lo condiciona siempre en un sentido conservador. Es decir, el evangelismo en América Latina supone una visión conservadora, es decir, es una visión del modo de vida americana ultraconservador. Daros cuenta que, por ejemplo, en el último referéndum que hubo en Colombia por la paz, estaba apoyado por todo el mundo. Sin embargo, salió que no. ¿Y sabéis por qué salió que no? Por la movilización evangélica que hubo detrás. Es impresionante el poder. Lo expanden, y lo están expandiendo. ¿En dónde? Por ejemplo, en Filipinas, en Vietnam, en China. Es increíble. Allí donde haya bases americanas, allí, desde luego, a los alrededores hay mucho evangelismo. Pero, como digo, es una concepción de la libertad de conciencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, como digo, allí no tenían antiguo régimen, allí no tenían que luchar contra la Iglesia, y aquí sí. Después, simplemente, sobre todo esto de Andalucía, la Semana Santa, etcétera, yo digo que la mayor parte de los símbolos religiosos que hay en España a nivel de fiestas, etcétera, tienen un trazado muy corto. Es decir, digamos, la Semana Santa, etcétera, vienen del siglo XVI, de la Contrarreforma. Es decir, es una fiesta que incluso estéticamente, deriva de la Contrarreforma, los capirotes de la Inquisición, etcétera. Es una cosa verdaderamente negra. Y después el resto, la mayoría de esas fiestas viene pues del siglo XVIII, que son fiestas contra el liberalismo, en definitiva. Son fiestas conservadoras, todas tienen un mensaje ultra reaccionario en lo que es,
yo no sé varios símbolos, pero lo que es al menos un significado. Y el laicismo no va contra las religiones, en realidad lo que plantea es un espacio público independiente de las religiones y de las creencias. No es que a las personas las tengas que desnudar de sus pertenencias, es que el espacio público no puede reflejar esas pertenencias, sino que debe ser de todos. Por ejemplo, en el tema de las famosas pañoletas en Francia, ¿quién es el que impone una manera de vestir en este país? Los colegios católicos, que llevan el uniforme de distinción social, ¿no? Los colegios concertados llevan su pequeño uniforme, estas chiquitas que van con su faldita y los otros así, ¿no? Y los llevan ahí para distinguir, le decimos no. Y además tenemos un ideario católico. Ellos son los que buscan la uniformidad, pero no, el laicismo no es eso. El laicismo es la integración. En las escuelas francesas tú puedes ir con el hijab, puedes ir como quieras. O sea, es decir, es un tema. Otra cosa es que hay una especie de laicismo falso, digamos que es el laicismo que está utilizando la derecha francesa para revestir un racismo y una política exterior alienada a la OTAN, en el Medio Oriente, etcétera. Ese es otro problema. Pero el problema que hay es que la escuela laica es una escuela que cada uno va vestido como quiere. Nosotros no criticamos lo que hay detrás del pantalón vaquero o de tal. En cambio, el espacio católico es uniformista. Ustedes tienen que venir aquí con el uniforme y ustedes tienen que venir aceptando el ideario católico. Eso es precisamente lo que supone el laicismo. El laicismo es el espacio de la libertad pública y por lo tanto las instituciones deben de ser, digamos, a este nivel libres, por lo tanto no se deben someter a estas presiones. Yo no entiendo lo de la reasignación simbólica que dice Isidoro, lo siento mucho Isidoro, porque además detrás de las cofradías, hay mucho conservadurismo, pero mucho, o sea, es decir, es una cosa impresionante, o sea, entonces la tradición debe ser lo que se ha dicho aquí, el no reconocimiento. Las instituciones públicas no deben reconocer las religiones. Las religiones pertenecen al espacio privado. Exactamente es eso. Y es tan difícil de entender. Yo brevemente creo, antes de nada, que ha habido muchas intervenciones muy interesantes. Yo quiero decir 3 o 4 cosas cortas, voy a intentar. Por una parte, yo creo que cuando se habla de gente creyente y tal, se uniformiza también demasiado. Yo, en mi vida ya de más de 70 años, algunas de las personas más revolucionarias que he conocido han sido creyentes católicas, bueno, cristianas, que no les gusta lo de católico. Yo he estado muchos años con Diamantino García, supongo que bastante o algunos de vosotros lo conoceréis, que era el párroco de Los Corrales, fundador del Sindicato de Obreros del Campo, junto con otra gente marxista, anarquista, atea, etcétera, y el cura del pueblo, pero que se iba a Francia con los vendimiadores del pueblo cuando el pueblo se quedaba vacío, también para trabajar en la vendimia y está junto con los del pueblo, sin rehusar a sus convicciones, que nadie se lo pidió. Y hace 2 o 3 semanas ha muerto, y era amigo mío personal, de lo cual me enorgullezco, François Outard, que junto con Samir Amin y otros construyeron los foros sociales internacionales durante mucho tiempo, un revolucionario, activista, jovencísimo, cuando murió a los 93 años, hace pocas semanas, y absolutamente altermundista y transformador. Quiero decir que no me parece bueno estigmatizar a la gente, ni llamarle ultraconservadora por no sé qué o no sé cuánto. Yo defiendo la libertad de expresión, pero no me gustan las provocaciones a la gente y sobre todo a los sentimientos de la gente, porque creo que eso no ayuda para nada.
Yo cuando la célebre, desgraciadamente, suceso aquello en París del semanario aquel tras el número de las caricaturas de Mahoma, que por cierto un francés amigo estuvo varias horas en cola para cuando se reeditó traerme a mí personalmente un número para verlo directamente y no lo que me contaran. Yo defiendo la libertad de expresión, pero no me parece que la libertad de expresión, o sea, voy a decirlo de otra manera, creo también en la prudencia en la expresión, ¿vale? Porque ¿qué se quiere conseguir a veces? Digamos, con la libertad de expresión, cambiar el mundo y las cosas, o quedar como el más guapo o la más guapa y quien se atreve a más, ¿no? Yo, claro, cuando en estos años atrás, me parece que eran Comedians, ¿no? El grupo este catalán que va de, bueno, de valiente, etcétera, por hacer parodias de la Virgen del Pilar y de estas cosas. ¿Por qué no lo hace esas parodias con la monarquía española? O con Botín y su hija. Es que creo que resulta muy fácil y muy cómodo tener como enemigo exclusivamente a los religiosos. Y a los curas, no sé qué, no sé cuánto, claro. Esto, cuando el poder central de hoy no es el religioso, aunque desde luego como corporación, y se ha dicho, la Iglesia tiene mucho más poder que el que debía de tener, que debía ser ninguno. Y yo estoy de acuerdo en cosas que se han planteado aquí y que pasan por la cuestión de lo económico y el tema de las subvenciones. ¿A qué se subvenciona? ¿A qué asociaciones? Algunas de ellas que practican la desigualdad de género internamente, por ejemplo. Pues está claro que desde los ayuntamientos, por ejemplo, donde se tenga influencia, al igual que ya se ha puesto afortunadamente que tienen, diríamos, ventajas para ciertas contratas, empresas que se portan de una determinada manera con sus trabajadores, etcétera, sobre otras, y no simplemente quien plantea a la baja más, pues también para subvenciones de otras cosas, pero esto en lo religioso y en lo no religioso, sí se podían poner determinadas normas. También para la ocupación constante y a veces ad nauseam de los espacios públicos, con cosas de cualquier tipo, pero ojo, no solo religiosas, porque claro, si prohíbes o tal una manifestación religiosa, no sé por qué otros no van a decir que prohíben una manifestación de 40 trabajadores de una empresa que también dificultan el tráfico, ¿verdad? Ah, no, claro, a los sindicatos sí, pero a la cofradía no, en nombre de... Quiero decir que hay que andarse con un poco de cuidado, porque puesto a prohibiciones, pues se saben dónde empiezan, pero no dónde terminan. Y yo no estoy de acuerdo en que el espacio público, cuando se dice es de todos, significa es de nadie, salvo de quien tiene el poder del Estado. Claro, si partimos de que ese poder es sagrado, ese poder sagrado trata de que no se ocupe los espacios públicos por nada que pueda tener que ver con otros poderes. Quiero decir que la cosa me parece compleja. Estoy de acuerdo con el ejemplo que se ha puesto de la cuestión taurina, ¿verdad? Si no hubiera subvenciones, incluso a cosas tan ridículas, me van a permitir decir la palabra, como esas escuelas de tauromaquia, bueno, en fin, de salón que están subvencionadas por ayuntamientos y por comunidades autónomas, etcétera, y si no hubiera también subvenciones a las corridas, pues vamos, ya veríamos en unos años qué pasaba. Yo creo que eso es también una buena vía para muchas otras cosas. Es decir, quien quiera pasear a su imagen, que lo pague. Y pague también la seguridad, si tiene que haber seguridad. ¿De acuerdo? Claro, claro. Esos son vías, yo creo, de separación adecuada, higiénica,
entre las distintas vertientes. Pero ojo, no estigmaticemos a la gente porque la gente haga cosas que nosotros definamos como contradictorias. Yo defiendo el derecho a la contradicción, porque si alguien cree que no tiene contradicciones es que es boba o bobo, porque todos tenemos contradicciones en unos ámbitos o en otros ámbitos, y no tenemos que, yo creo, darnos latigazos demasiado, autocrítica sí, pero no latigazos excesivos porque otros digan que sean o no contradictorios, que seamos o no contradictorios en algo, y esto sin necesidad de tener escapularios ni nada de eso, Yo recuerdo ahora el final de un artículo de un amigo que está ahora además en el gobierno de la Generalitat Valenciana, que es de Derecho, y que me manda un artículo que saca en los periódicos, nos solemos intercambiar artículos de prensa, etcétera, y en el que escribió en la Semana Santa del año pasado. Él es de Alicante, no es andaluz, no venimos aquí a dominar esto los andaluces. Terminaba el artículo con una pregunta. Dice, a mí, cuando alguna gente me pregunta, ¿puede alguien de izquierda y no creyente, dice, escribía él, gustarle la Semana Santa? Dice, yo le contesto, ¿y por qué no me va a gustar Bach, que toda su música es música religiosa? ¿Y por qué no me va a gustar la Capilla Sixtina, cuyo arte pues está reflejando, interpretando y teniendo un determinado sentido religioso? Es decir, yo creo que hay que tener cuidado con todos los fundamentalismos, incluido el laicismo cuando se plantea como fundamentalismo, que yo no digo que se haya hecho aquí, ni que toda la gente que sea laicista lo sea, pero creo que podemos pensar que se puede convertir también en un fundamentalismo o en tratar de que sea un pensamiento único. Yo ahí desde luego sí apuesto por un mundo diferente, sin globalizaciones, es decir, sin ningún planteamiento ideológico ni social que se sugiera que puede servir para cualquier grupo humano y para cualquier tiempo. Esto significa respeto mutuo, evidentemente, significa separación de poderes, pero de verdad, y significa también el detectar las sacralidades. Y cuando se habla, por ejemplo, yo que alguna experiencia tengo directa de América Latina, del avance del evangelismo, etcétera, y en muchos países. Yo recuerdo un trabajo de campo en Ecuador, el año, pues fijaros, 72 y 73, en que zonas de selva, donde yo estaba, había ya misioneros evangelistas que a la vez eran del Instituto Lingüístico de Verano, que era una especie de secta entre religiosa y de la CIA que había allí. Bueno, la expansión del evangelismo en América Latina es un caso concreto de utilización de la religión por la sacralidad del mercado, por el capitalismo directamente, y su planteamiento y sus posiciones políticas, como se ha dicho en Brasil y en otros, en Colombia y en otros sitios, lo está directamente demostrando. Es un ejemplo de subsunción, de subalternización de la lógica religiosa a la lógica dominante, que es la lógica del capitalismo financiero globalizado. Pues finalizamos ya. Muchas gracias a todos y a todas.